de Millennials Consulting. Y el día de hoy yo estoy de fiesta, pero de fiesta mortal. ¿Por qué? Porque tengo una invitada de lujo, súper de lujo, que aparte de ser la mejor compañera que cualquier persona puede tener, es una de mis mejores amigas. O sea que qué mejor. Este podcast lo estoy volviendo muy personal. Ya. Muchas gracias, Jess. Ella es Diana Hernández, que ella dentro de Millennials se encarga de nosotros, básicamente, de que la empresa vaya organizada, de que la empresa vaya bien. También se encarga, por supuesto, de toda la parte, junto conmigo, de marketing de Millennials. Y el día de hoy venimos a hablar de un tema. Primero, ¿cómo te sientes? Bueno, ¿sabes qué? Nerviosa, porque esto no es mi área. Yo normalmente no estoy en estas tesituras, pero bueno, feliz de estar aquí contigo y de que tengamos esta oportunidad de hablar y contarle a todos lo que sabemos. Me encanta, me encanta. Es que es lo que les dije, siempre se los voy a repetir y al final se trata de sacar a todos de su zona de confort, de que cada vez vean que son capaces de hacer muchísimas cosas y que son capaces de hacer cualquier cosa que ellos se propongan. Y entre esas, pues esta, ¿sabes? Compartir con nosotros dentro del podcast y, por supuesto, dentro del canal de YouTube de Millennials Consulting. Entonces, el podcast de hoy se llama Email Marketing, ¿muerto o más vivo que nunca? Este nombre me encanta, porque siento que estamos hablando de algo que muchas veces hemos escuchado repetir en muchísimos podcasts, en muchísimos blogs de marketing, y es algo como muy repetitivo que tenemos desde los años 1600, que para mí, yo lo siento que ya está como un poco desfasado. Ustedes saben que a mí me encanta aquí sacarle como dicen en Venezuela, sacarle la chicha a las personas que vienen y de abatir un poquito. Pero bueno, ¿tú qué opinas de este tema? Bueno, es verdad que el email marketing tiene muchos años aplicándose. ¿Vale? Ha sido por mucho tiempo una de las estrellas más amplias, pues bueno, o principales para lo que son estrategias de marketing. Pero cada vez más se considera como una estrategia desfasada o que no tiene tanto impacto como el que se espera. Pero bueno, es verdad que hay que probarlo. Yo considero que es un canal que no se puede descartar de buenas a primeras. Correcto. Una estrategia que hay que intentar, sobre todo con cabeza. Hay que tomar en cuenta lo que te va dictando el mercado. ¿Qué espera? El mercado a día de hoy te está pidiendo que los mensajes sean personalizados. No me mandes cualquier cosa, mándame lo que a mí me interesa. Correcto. ¿Vale? Mándame aparte las cosas a las que yo me haya suscrito, porque a mí no me estés mandando cosas que yo no te he dicho que me mandes. Es que eso pasa mucho. Fíjate que yo, o sea, estoy a punto o de cerrar el correo o de lanzarme por un puente. O sea, no sé qué voy a hacer. Pero es que todos los días me llegan 20 millones de correos que muchas veces a mí no me interesan. Entonces, en este caso decimos, bueno, esto lo vamos a resolver al final del podcast de si está muerto o está vivo. Esto va a ir en base a lo que vayamos hablando en la conversación. Sin embargo, rescato algo que dijo Diana que me parece súper interesante, que es que la gente, al final es un canal de comunicación. Es un canal de comunicación, de publicidad, es un canal informativo. Pero que la gente se quiere informar realmente de lo que le interesa. Entonces, creo que es bastante interesante que sepamos utilizarlo, como ha dicho Diana, con cabeza. Y que tienen que tomar en consideración las empresas al momento de enviar email marketing. Es decir, tú como consultora de marketing y como consultora de negocios, ¿qué cosas le dices a tus clientes que tienen que tomar en consideración una vez que ellos vayan a hacer una campaña? Bueno, yo creo que lo principal sería que tengas identificada tu base de datos. Ok. ¿Vale? En segmentos. Es decir, no voy a enviar lo mismo a toda mi base de datos. ¿Vale? Vuelvo al punto principal. ¿Vale? Tengo un apartado de clientes que a lo mejor están interesados en todo lo que son mis newsletters. Muy bien, a ese segmento le ataco con esta información o le comparto, impacto esta información. Pero, desde luego, tengo otro segmento que está interesado únicamente en las formaciones que doy. No le interesan mis noticias, no le interesan mis actualizaciones, solo le interesan mis formaciones. Entonces, esta gente la meto dentro de este segmento para compartirle única y exclusivamente lo que me han dicho que les interesa. Maravilloso. Entonces, lo primero que tenemos que tomar en consideración es que me lo anoté y todo para que no se me pase, pero por nada. El segmento, es decir, lo primero que tenemos que tomar en consideración es tener una base de datos. En esa base de datos, es decir, qué le interesa a mi público objetivo y en base a ello lanzarles ese tipo de comunicación. Vale, y por ejemplo, también entiendo que dentro de lo que es el email marketing podemos hacer muchísimas pruebas, es decir, creo que hay muchas formas de nosotros tratar de identificar, aparte de porque nos lo dicen ellos, también cómo, por ejemplo, nosotros podríamos gestionar y hacer que lleguen a más personas nuestro mensaje, que llegue más y que nos los abran más, porque de que llegue va a llegar si no, o sea, si no tiene el correo, si tiene el correo electrónico bien, si no lo tiene full y demás. Pero, por ejemplo, entre esas cosas podríamos hablar de una prueba test A/B. Correcto. Por una ejemplo. Prueba test A/B, tanto para lo que sería el asunto, que es la puerta de entrada
al cliente como el contenido mismo. El contenido puedes probar hacer uno más dinámico, uno más estático, ¿vale? Ir probando qué es lo que le gusta o qué entretiene realmente a tu público objetivo. Porque a lo mejor te crees que, oye, he diseñado esta campaña y está súper chula, está muy bonita, pero a tu cliente no le interesa. Claro. Entonces hay que ir probando y descubriendo qué es lo que realmente abre la puerta de comunicación a hablar con tu cliente. Genial. Entonces tú nos aconsejas que primero hagamos una prueba de test A/B en base al asunto. Correcto. Entonces, primero vamos a atacar el asunto. Aquí a mí me gusta mucho, por ejemplo, yo soy muy, y los que estén suscritos a la newsletter de Millennials lo sabrán, pero nosotros somos muchos de poner asuntos que sean así como jugosos. Claro, que te cause intriga. Claro, que tú digas, ¿esto de qué va? O sea, a mí, por ejemplo, me gusta, hubo uno que puse, a ver, déjame que me acuerde, que el asunto era como acabas de perder el tiempo o algo Claro, así. No, es que tienes que ser original, porque imagina cuántas empresas están intentando lo mismo que tú. Claro. Entonces, se pierde tu mensaje entre tantas cosas, pero algo que sea distinto, que te llame la atención, que te cause curiosidad, es más probable que lo vayan a abrir tus clientes. Claro, y te acuerdas que, por ejemplo, nosotros cada vez que Millennials hacemos una newsletter, nos tomamos el tiempo de elegir el asunto. Es decir, a mí me da mucha risa. Un brainstorming, hay que Total, pensarlo totalmente. total. O sea, es cuestión de hablar con tus compañeros, con tu equipo de marketing y decir, vale, tenemos estos 4 asuntos, ¿cuál crees tú que les guste más? Entonces, esos 4, sacar 2. No, y que incluso hacemos pruebas con nosotros mismos, Eso es. el equipo, a ver cuáles se abren más, cuáles no se abren, cómo llegó el contenido. Correcto. ¿Ha sido responsive, no ha sido responsive? Escuchen, ustedes tienen que tomar en consideración todos estos puntos y todos estos, ¿cómo se dice? Estos tips que les estamos dando. Por un lado, como dice Diana, el brainstorming con los compañeros de decir, vale, estos son todos los asuntos que nosotros tenemos y luego sin decirles nada, yo creo que sin decirles nada haría una prueba B y que ellos mismos sean quienes decidan, en base evidentemente a la prueba, cuál es el asunto que más llama la atención. Entonces por ahí ya tenemos un check para el momento de realizar el email marketing. Una vez que veamos que yo lo haría como en 2 o 3 campañas para ver cómo es el flujo, cómo la gente lo recibe y demás. Y si vemos que a nuestro público le gusta más ese contenido jocoso y tal, seguimos con ese asunto. Claro, es que estamos cayendo en un punto que pues, cualquier persona que trabaje en marketing lo sabe, y es que lo que no se mida no existe. Correcto. Entonces tenemos que analizar toda la data que nos está arrojando esa campaña que estamos enviando. Totalmente. Para verificar, vale, me están abriendo desde móviles, entonces mi contenido, lo dicho, tiene que ser responsive. O me abren más desde este tipo de dispositivo, desde este país, etcétera, etcétera. Hablando una vez más del contenido dinámico, me están abriendo mucha gente de, por ejemplo, UK. Pues bueno, a lo mejor puedo probar a todo el que tenga país igual UK, ponerle la información en su idioma nativo. Claro, y de eso hablábamos al final de la segmentación, es decir, todo va alineado. Por un lado tenemos la segmentación, por otro lado tenemos el asunto, ir probando qué asuntos son los que realmente llaman más la atención a nuestro público. Una vez que ya sepamos un poquito cuál es el asunto que ellos están teniendo, pues ya directamente irnos hacia el contenido del mensaje, que era lo que hablabas antes, ¿no? Correcto. O sea, ir haciendo pruebas allí también de esta vez, de, por ejemplo, si la gente, porque entiendo, corrígeme, que nosotros podemos medir si le gusta más, por ejemplo, las cosas por escritas, si le gustan más las imágenes. Exacto. Y una vez que conozcamos realmente qué mueve a nuestro público, podemos pensar entonces en automatizar esas campañas. Wow. Aquí estamos pasando a otro level. Es decir, aquí nos vamos de base de datos, segmentación, perdonen que repita, pero es que al final quiero que tomen nota. Test A/B de asunto, test A/B del cuerpo, Sí. del contenido, y ya luego pasamos a las automatizaciones, que justo esto me lleva a una de las preguntas que tenía anotada, que es, ¿cuáles son esas tendencias de este 2022 en cuanto a email marketing? Vale, muy bien. Hablábamos, por ejemplo, de la automatización. ¿Vale? Una indispensable que no puede faltar es la que incluya la GDPR. Correcto. Bueno. Por lo menos en Europa. Eso es, por lo menos en Europa. ¿Por qué? Porque desde luego pues no podemos saltarnos la norma que ya existe y está vigente a día de hoy, en la que se nos obliga a pedir el consentimiento a nuestros contactos, ¿vale? Que desde luego sabemos que hay matices, hay contactos que tienen consentimiento implícito, hay otros que tienen una obligación legal, hay otros a los que directamente no les aplica, por lo que decías, a lo mejor no está dentro de la Unión Europea. Correcto. ¿Vale? Entonces esa es una clave, o sea, en cuanto entre alguien a mi base de datos, yo lo suyo es que le pidiera el consentimiento a esta persona. Nosotros, por ejemplo, muchas de las cosas que hacemos aquí en Millennials en cuanto a la GDPR es siempre intentar captar cuando nos los ha aceptado, sobre todo para evitar algún conflicto futuro. También intentamos captar lo que es la IP de donde nos las ha aceptado. Correcto. Y por supuesto que nos las ha aceptado. El Estado. Eso es, el Estado, que no las ha aceptado.
Y nosotros, por ejemplo, dentro de las automatizaciones que tenemos, sabemos que ya más adelante vamos a hablar de esto, pero que nosotros podemos hacer que sea inmediata, quiero decir. Luego. Es que aparte, tenemos que tomar en cuenta también la inteligencia artificial, porque no se trata solamente de automatizar la campaña en cuanto pasa una cosa que pase la otra, sino también que se adapte a lo que hablábamos de la personalización. Eso es. O sea, tengo que enviársela en el momento más óptimo de apertura para mi cliente. Correcto. O en su zona horaria. Porque es que de nada me sirve que automatizar procesos que no funcionan para todos mis contactos. Correcto. Entonces, bueno, aquí ya tenemos el primer workflow que sí o sí tenemos que tener, que es el de la GDPR si tu empresa está dentro de la Unión Europea. Luego hablamos de que también en base a esa segmentación nosotros incluso podríamos hacer workflow de decir, vale, toda la gente que le interesa saber de las formaciones millennials, por ejemplo, estas son las campañas de cuándo vamos a hacer las formaciones, etcétera, etcétera, y por supuesto a todos los que están suscritos a nuestra newsletter, muchas gracias, que le llegue también todas esas campañas. Entonces, aquí hemos hablado de muchas automatizaciones, no sé si se nos está quedando muchas cosas por fuera. Aparte que el contacto tenga la posibilidad de decir, oye, me quiero dar de alta, quiero actualizar mis preferencias. Correcto. Veo que tú también tienes un segmento para los descuentos, por ejemplo, y tú tengas la posibilidad como contacto de actualizar tus preferencias y decir, me quiero dar de alta en esta o quiero que me des de baja en esta otra, pero mantenerme en tu organización. Eso es increíble porque al final ellos tienen el control de la información que quieren recibir. Entonces yo creo que esto es algo nosotros como usuarios también a agradecer, porque al final todos somos usuarios de empresas. Entonces esto está bastante interesante. Y aquí una cosa que no se nos puede olvidar, que cuando hablábamos de la GDPR, es que nosotros podemos, dentro de la aplicación que nosotros usamos, que ya creo que ya están ya más, o sea, ya todos nuestros oyentes lo saben, nosotros podemos automatizar esto, es decir, nosotros podemos hacerlo de forma automática. Toda persona que entra dentro de nuestra bandeja de entrada, sí o sí, tenemos que enviarle de forma automática esa aceptación, ¿no? De GDPR. Esa consulta, ¿vale? Le preguntamos, oye, ¿quieres formar parte de mi base de datos para recibir mis notificaciones, mis actualizaciones, noticias, etcétera, etcétera? ¿Vale? Y que es muy sencillo, ya lo sabes, lo hemos hecho para nosotros mismos, para clientes, para todo el mundo. Y les tengo un dato. Esto lo tenemos en nuestro canal de YouTube. En nuestro canal de Millennials Consulting tienes el vídeo de cómo gestionarlo. Aunque también hay que decir otra cosa, que es que aquí la tecnología va cambiando rápidamente y nosotros nos tenemos que adaptar a esa tecnología. Que vamos a hablar ahorita de qué herramienta nosotros de Millennials Consulting tanto utilizamos y recomendamos de email marketing. Vale, pues bueno, desde luego, sin lugar a dudas, recomendamos Soho Campaigns. Obvio. Porque nos permite hacer todo lo que hemos comentado, ¿sabes? Hemos hablado de tener nuestra base de datos y esa base de datos segmentarla porque tenemos identificado pues las características de nuestro cliente que nos van a permitir personalizar los mensajes, automatizarlos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, pues, desde esta aplicación podemos hacer todas estas máximas que nos van a, en principio, garantizar que estamos cumpliendo con las tendencias del email marketing. Entonces, la herramienta que nosotros recomendamos dentro de la suite de Soho, que ya como saben hemos hablado en varios episodios acerca de diferentes departamentos que se pueden digitalizar. En este caso estamos hablando de una de las partes más importantes del marketing, que es el email marketing, y que evidentemente podemos automatizar muchos de los procesos, podemos tener datos, que como dijo Diana, al final sin datos en marketing es que realmente no estamos haciendo nada, estamos tirando, como dicen acá, palos de ciego. Así que para casi cerrar, sabemos que Soho Campaigns este año 2022, a partir de septiembre, habrá muchos cambios. Sí, se actualiza casi al 100% la herramienta. Wow. ¿Qué cosas tenemos que tomar en consideración? Que yo creo que esto va a dar para otro podcast, otro vídeo. Y le había prometido que no le va a meter más en estos tinglados, pero es que al final, es que esto da y que lo hace fenomenal. Ay, gracias. Entonces, ¿qué cambios así un poquito rápidamente van a haber dentro de la herramienta? Empezamos con la posibilidad de tener una sincronización inmediata con la pieza fundamental que es Soho CRM. Correcto. Ya sabemos que es la pieza matriz de la administración de los datos de nuestros clientes. Eso es. ¿Vale? Entonces tenemos una sincronización inmediata que nos permite que volvamos a los segmentos, volvamos a las automatizaciones. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo sería, tengo un registro en mi CRM que está en un estado de no le he contactado. ¿Vale? Okay. Mientras esté en no contactado, mi automatización le impacta de una forma. Oye, que el comercial le ha actualizado a recontactar, porque le voy a llamar en un futuro. Entonces cambia de flow, cambia de automatización y ahora le impacto de otra manera. ¿Vale? O he captado el país, pues le empiezo a captar
o le empiezo a enviar, impactar de otra forma. Claro, en base al país que se encuentra. Entonces, toda esa información que voy captando en CRM me va nutriendo mi base de datos de Soho Campaigns para que todas las automatizaciones o impactos de forma manual sean lo más ajustados a sus necesidades y a sus características. Wow, esto es maravilloso. Y esto apenas es un 2% o un 5% de todo lo que va a cambiar Soho Campaigns en cuanto a todas las modificaciones que va a hacer para este 2022. Entonces, yo creo que como resumen del título que hemos puesto hoy, muerto o más vivo que nunca, no sé. Yo diría que está vivo. Más Claro. vivo que nunca porque, a ver, se trata de renovarse o morir. Y Correcto. el email marketing se está renovando todo el tiempo. Eso es. Entonces, bueno, ya hemos llegado a el final de este podcast diciendo que el email marketing está más vivo que nunca, solo que rescato lo que ha dicho Diana al principio, hay que usarlo con cabeza. Muchas gracias, amiga, por estar aquí y gracias a todos por escucharnos siempre en todos los episodios de Millennials Consulting y nuestro invento siempre de querer dar la mayor cantidad de información posible y que por supuesto sea información de valor. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube de Millennials Consulting y asimismo visitar nuestra página web www.millennialsconsulting.com. Nos vemos. Chao.